Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. ¿Estás necesitando dinero en efectivo? Todos necesitamos dinero en efectivo para pagar una deuda, para bajar esas tarjetas, para emprender un negocio, para remodelar la casa, hacernos una operación que no cubre el seguro. Bueno, si necesitas dinero en efectivo, yo te recomiendo Global Enterprise. Ellos te van a ayudar a conseguir dinero, pero muy, muy rápido. En una semana, 10 días, ya vas a tener tu platica en efectivo. Si tienes Social Security o residencia, ellos te consiguen la plata muy rápido. Pero a lo mejor no tienes ninguna de las dos cosas, pero tienes una propiedad aquí en los Estados Unidos. Con eso también Global Enterprise te va a conseguir dinero en efectivo. Regresamos con Agárrate. Me está acompañando en este segmento Jesús Reyes, abogado de inmigración. Gracias, Jesús. Gracias a ti por invitarme. Bueno, hay que darle gracias a Jesús porque cómo ayuda a los venezolanos. Vamos a ver un video de algo que acaba de ocurrir. Un venezolano que estaba detenido por inmigración y logró la libertad gracias a la intervención de Jesús. Vamos a ver el video. Buenas tardes, estamos aquí desde el centro de detención Broward Transitional Center aquí en Miami, Florida, y estamos con la familia de un joven venezolano que gracias a Dios hoy va a poder salir libre. Su petición de asilo político fue otorgada y aquí está su familia, el señor Yancor. Yancor, ¿cómo te sientes el día de hoy? Pues imagínate, ¿no? La felicidad y el agradecimiento que tengo hacia tu ayuda, Jesús. De verdad que... ¡Ganamos! Ganamos el caso. Esa es mi mamá, la abuela del chamo. Ahora sí, para adelante. ¿Qué mensaje tienes para la gente, Yanko, que ahorita tienen casos de inmigración, que quizás tienen temor, que quizás no tienen esperanza? ¿Qué le puedes decir tú a esas personas? Hagamos lo correcto, eso sí, siempre no nos dimos por vencidos y hay que hacer lo correcto, las cosas como son. Y buscar buen apoyo. Lo recomiendo 100%. Gracias, Yanko. Que Dios te bendiga. Sigue adelante, sigan sintonizados y sigan creyendo que, bueno, para Dios no hay nada imposible. Familia, sí. Saludos. Gracias, muchas gracias y muy agradecida. Que Dios te bendiga, doctor. De verdad que sí, que siempre las personas crean en usted. Gracias, hasta luego. Gracias. Mira, él no tenía que presentarles, es una mamá venezolana típica, sí, ¿no? Sí. Dijo... sí. Me acordó mucho a la mía también. Eso sí, es una mamá venezolana. Sí, bueno, fíjate, ese es un testimonio. Yo tengo otros testimonios porque yo cada vez que ahora me llega alguien que se necesita el apoyo, se lo mando donde Jesús. Yo le digo, esos son sus pacientes, no son clientas, son pacientes. Están todos fascinadas con Jesús. Porque va más allá del apoyo a cualquier cliente que pueda tener un abogado. Así que yo te tengo que dar las gracias, de verdad, Jesús, Patricia, por todo lo que has hecho. Tú te has especializado en asilos políticos. Han incrementado las solicitudes y las detenciones, como en el caso de este muchacho, ¿no? Bastante, sí. Y una cosa que he visto es, sobre todo las detenciones de personas justamente de Venezuela. Han habido muchos, personas que a veces vienen al aeropuerto, digamos, de Miami o cualquier aeropuerto de los Estados Unidos, y son cuestionados por oficiales de la aduana y a veces les preguntan, ¿qué vienes a hacer aquí? Y si una persona, digamos, de Venezuela dice, bueno, tengo miedo de regresar a mi país, ya hasta los están deteniendo solo por decir eso. Los meten en un centro de detención para que ellos hagan ahí su caso de asilo. Han incrementado mucho los casos, tanto en las detenciones como las personas estando afuera. Pidiendo asilo porque sabemos la situación en Venezuela está bien caótica, pero sí, ha incrementado bastante. Por cierto que creo que este joven estaba detenido junto al alcalde Delson Guárate, que también salió en libertad, ¿verdad? Correcto, ya salió sí. Delson Guárate, alcalde del Limón, en el estado de Aragua. Ya salió en libertad. Sí, gracias a Dios, qué bueno. Ahora, cuéntame tú como abogado, esta experiencia en particular, ¿qué fue lo que más te costó? Yo te digo, lo que más demostrar, cuesta, ¿no? Porque claro, es que ese es el tema. Porque nosotros tenemos una situación económica terrible de inseguridad, pero eso claro, para este gobierno, o sea, para Estados Unidos no es persecución política. Correcto. Y es llevar, digamos, la situación de un país. Sabemos que en Venezuela hay muchos tipos de persecución política, que hay corrupción, que hay muchas cosas que dicen que una persona pide el asilo
pero hay que llevar la idea general y cómo todos estos factores afectan a la persona individualmente. Porque el Departamento de Estado, los jueces de inmigración, sí, ellos saben que hay muchos problemas en los países, en Venezuela, en Honduras, Centroamérica, ellos saben eso. Pero cómo esos problemas están afectando específicamente al aplicante y cómo esto causa al aplicante tener un miedo creíble de regresar a su país. O sea, tiene que comprobar ese aplicante que si regresa a su país hasta puede perder su vida. Y es ahí donde está la clave para ganar un caso. Bueno, ahí está la pericia del abogado, la pericia tuya, ¿no? Porque realmente a veces creo que se ha endurecido con el tema de Venezuela e inmigración aquí en Estados Unidos, ¿no? Se han endurecido en el sentido porque también ha habido mucho fraude. O lo que ellos consideran fraude y entonces están como restringiendo más el acceso. Y eso se debe porque muchas personas toman ventajas de los tiempos de espera que hay con este tipo de aplicaciones. Se sabe que cuando uno somete una aplicación, esto puede tardar años para ser procesada. Ahora justamente el Servicio de Inmigración está tratando de cambiar eso, pero sí, como ha habido tantas personas que dicen, bueno, la situación general de Venezuela, eso me hace elegible a mí para pedir un asilo, no. Lo que se tiene que comprobar es cómo esta situación afecta particularmente al aplicante y cómo esta situación crea en el aplicante que tenga un miedo extremo de regresar y que si llegara a regresar a su país esta persona pudiera perder su vida. Esto se tiene que comprobar con evidencias, con declaraciones, con testimonios y lo más importante, todo tiene que ser congruente. O sea, agarrar la idea general de un país y hacerlo congruente y específico para cada caso. Sí, no se toma en cuenta situaciones generales, porque en Venezuela lo que hay definitivamente es una situación de exterminio, que es una situación generalizada, pero aquí hay que individualizar la persecución. Correcto. Ahora, fíjate, tú siempre dices que con Dios todo es posible, etcétera, pero también en este país funcionan las leyes y funcionan las normas, ¿no? Ojalá tuviéramos esa misma situación, por ejemplo, en República Dominicana, donde están ocurriendo hechos terribles. Nosotros vamos a hacer un programa especial la semana que viene sobre eso. Nuestros compatriotas en República Dominicana la están pasando muy mal porque no se respeta realmente la propia ley de República Dominicana en cuanto a asilos. ¿Qué es, Jesús, por ejemplo, aquí en Estados Unidos? ¿Qué puede funcionar o qué te funciona a ti como herramienta, como abogado, en caso de que haya una orden de deportación ya, por ejemplo? Cuando una persona tiene ya una orden de deportación, entonces lógicamente se complica más lo que es el caso de la persona, pero no quiere decir que es el final. Existen mecanismos legales donde uno puede eliminar o terminar una deportación. Ahora, esto depende, digamos, que haya un cambio de circunstancias en la persona. Digamos, si la persona le dieron deportación, pero después se casa con un ciudadano americano o tuvo hijos aquí en el país y sus hijos ya tienen 21 años, o sea, son mayores de edad, o digamos pasó algo nuevo en el caso del asilo de la persona, quizás cuando se hizo la petición el caso no era muy fuerte, pero ya después pasó algo, sucedió algo diferente que puede, digamos, justificar delante ese aplicante, delante de inmigración, que merece que se reabra un caso porque ha pasado algo nuevo. Entonces, eso que mencionas es importante, se respetan las leyes aquí y las leyes también proveen muchos beneficios a los inmigrantes. Yo sé que a veces muchas personas dicen, bueno, no es así. Yo pienso que sí, que todavía tenemos leyes que una persona puede tener una deportación y aún así hasta obtener su residencia. O sea, existen perdones, existen amparos antes y después de que la persona tenga una orden de deportación. Lo que pasa es que también, hay mucha desinformación al respecto, Jesús. Correcto. Y la gente cree que es el final, por ejemplo, ya cuando tiene una orden de deportación. Fíjate que hay algo que dijo este representado tuyo, que por cierto no sé el nombre, que habló en el video y dice, hay que hacer las cosas bien. Y eso a mí me parece que es muy importante, desde el principio. Correcto. Y el principio es cuando tú llenas esa planilla de asilo. Que generalmente, y yo te voy a decir una cosa, aquí se ha abusado estos supuestos paralegal, no sé qué, que si yo te lo hago, que yo fui abogado en Venezuela, yo te relleno la planilla. Eso no existe porque para eso están los Jesús Reyes, para eso está, por ejemplo, Jesús Reyes. ¿Qué tipo de errores, por ejemplo, se cometen cuando se llena esa planilla? Te digo, inmigración es muy detallista con estos formularios. Es increíble la forma, de hecho,
Hoy estuve en una corte, toda esta semana voy a estar en cortes o entrevistas de inmigración, justamente de asilo, y ellos van línea por línea y preguntan cómo pasó esto, por qué pasó Las esto, quién está fechas. aquí, fechas, nombres, por qué, cuándo, cómo, dónde. Y cuando las personas a veces, no sé si es naturaleza humana, que a veces tienden a exagerar o desafortunadamente a mentir, la persona se traba en una entrevista o se traba delante de un juez de inmigración. Yo Y siempre- ellos son así como parecen agentes de inteligencia Correcto. cuando te hacen esos Correcto, cuestionarios. porque muchas veces ellos ya tienen información previa del aplicante. Cuando uno va, ya ellos tienen los records o el historial de esa persona, han hecho investigación de esa persona. Entonces, cuando digamos hay algo diferente a lo que ellos tienen con lo que dice el aplicante, entonces eso crea problemas de credibilidad con la persona. Y es ahí cuando se complican las cosas. Yo le digo a mis clientes, mira, con la honestidad, hay que ser creativos, hay que tener mucha sabiduría, pero dame lo que de verdad pasó y ahí vamos a tratar de hacer un caso. Porque es que es eso, hacer un caso. Yo quiero que tú me hables de eso, porque hay gente que dice, bueno, hacemos un caso, lo inventamos. No, es que a veces el caso no se interpreta bien. Tienes un caso y no lo sabes. Correcto, correcto. Es como yo le digo a las personas, es como desmenuzar ese caso. A veces las Exacto. personas no piensan que tienen un buen caso y digo, hay que hacer las preguntas correctas. O sea, ¿qué te pasó? ¿Cuándo te pasó? ¿Pero quién hizo esto? ¿La policía te ayudó? ¿No te ayudó? ¿Quiénes son los colectivos? ¿Cómo estas personas están relacionadas al gobierno? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cuándo te pasó? Y cuando uno indaga, a veces las personas se dan cuenta que, wow, tengo un buen caso, no tengo que estar inventando y diciendo que el presidente trató de matarme a mí. No, o sea, el caso que tienes está bien. Ahora la idea es justificarlo, proveer evidencias lo más posible. Se sabe que una persona no va a tener todas las evidencias del mundo porque lógicamente está corriendo de su país por necesidad, por persecución, pero sí ciertas evidencias y saber cómo comprobar su caso bien. Mira, eso, tú sabes por qué pasa también, y yo me imagino que tú te debes haber encontrado con eso en el caso de los venezolanos. Han pasado tantos años ya de este régimen comunista en Venezuela, que hay gente que ha crecido pensando que no tiene derechos. Es decir, pensando que el hecho de que la policía te haga esto o lo otro, bueno, es porque eso es así, porque la policía debe violar derechos. Porque van como formando en la mente y en la conducta del ciudadano, porque para eso son los regímenes comunistas, Claro. que tú no tienes derecho a nada. De manera que llegan a un país donde sí hay derechos como este, Claro. sin saber que el hecho de que la policía los haya detenido sin una orden, etcétera, etcétera, o los haya citado, o les haya puesto droga, etcétera, eso es una persecución de Estado. Claro, Definitivamente. claro que sí. Y eso es importante mencionarlo, sobre todo en este tipo de solicitudes. O sea, estas cosas que lamentablemente a veces las personas estando en países como el nuestro, a veces lo toman como, bueno, es normal. No, mencionar esas cosas, o sea, que la policía no hizo nada, o que la policía estaba, digamos, confabulada con grupos, digamos, colectivos o del gobierno, etcétera. Eso no es normal, eso no está supuesto a pasar. Un gobierno no está supuesto a oprimir su propio pueblo, ya sea el gobierno propiamente o usando otros grupos que hagan esto por el gobierno. Entonces es importante mencionar todas estas cosas para que las personas puedan ejercer sus derechos, que todo inmigrante tiene derechos en este país. Claro. Ahora, tú que te enfrentas a jueces de inmigración todos los días, yo participaba en muchos juicios de asilo como, digamos, como experta en el tema de Venezuela, no en Claro. casos particulares, sino cómo funcionan las cosas en Venezuela. Y estoy hablando de que ya yo tengo 13 años en este país. Antes, cuando yo empecé a ir a juicios de asilo, hace 13 años como experta, le veía la cara a los jueces y a los fiscales como que esto no es verdad. O sea, cuando yo explicaba cómo funcionaban las cosas en Venezuela, ¿eso ahora cómo es? O sea, ya hay un conocimiento real de lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, con la policía, de lo que pasa en Venezuela con las instituciones que no son independientes. ¿Ya sí existe conocimiento sobre eso? Yo creo que los jueces de inmigración ya están graduados ahora de la información de Venezuela. Han sido tantos los casos, somos el grupo, digamos, que más solicitudes ha hecho. Los en venezolanos. Miami. Correcto. En Miami los números de casos venezolanos son bastantes y bueno, también en otras ciudades de los Estados Unidos. Pero sí, la gran mayoría de los jueces de inmigración o de los oficiales de asilo saben lo que está pasando y ellos nunca, digamos, van a tener problemas o le van a dar problemas al aplicante por eso. Porque como digo, sí, se sabe que hay persecución, digamos, o situaciones generales donde se persigue a la comunidad venezolana o en su país
se sabe eso, pero la idea es agarrar esa idea general y cómo toda esta persecución, toda esta corrupción, todos estos daños que está haciendo... Te afecta a ti en particular. Te afecta a ti particularmente y cómo eso te puede causar hasta la muerte, a ti y a familiares cercanos. Y es ahí a veces donde las personas como hacen esa desconexión, dicen, bueno, no, pero la situación, sí, la situación existe, pero cómo esa situación te está afectando a ti, comprueba eso. Mira, hay algo que te voy a preguntar, yo sé la respuesta, pero es que me lo preguntan mucho a mí en las redes sociales. Hay gente que piensa que puede en Venezuela irse a la embajada de los Estados Unidos y pedir asilo en las embajadas. Yo quiero que tú aclares que eso no es verdad. No se puede pedir, en Estados Unidos, es el caso particular, solo en Estados Unidos tú no puedes irte a una embajada y pedir Claro, asilo. sí. No, o sea, la persona simplemente estando en territorio americano puede pedir asilo, habiendo entrado independientemente ilegal por la frontera o por avión, con tal de que esté en suelo americano, lo puede hacer, no tiene que ir a una embajada a hacerlo. Exacto, en las embajadas no puedes pedir asilo político, eso está claro. Yo siempre me lo pregunto, mira, ¿me puedo ir a la embajada y pedir un asilo allá en la embajada? No, eso no existe. De manera que tienes que tener una visa para poder entrar a Estados Unidos. Bueno, hay gente que ha entrado sin visa porque entra y también, solicita asilo y lo ha conseguido. Correcto. ¿Qué porcentaje de aprobaciones hay en las últimas semanas o en los últimos meses, Jesús? Ya, yo te diría que, bueno, eso depende a los jueces. Hay una página de inmigración, se llama Immigration Tract en inglés, que digamos ve la aprobación, el índice de aprobación de cada juez, pero yo te diría que aproximadamente estamos hablando de una aprobación de unos 30-40% en general. En la corte, cuando llegan a la corte. Sí, 30% a 40%. Hay otros jueces, por lo menos el caso que tuvimos de este joven, era solo aprobada 10% de los casos. O sea, 90% Ese fue un éxito para ti, porque sí. Es un si es un juego duro y te aprueba porque sí había un caso. Fue fuerte. Pero sí, hay jueces que son bien fuertes, o sea, que prácticamente lo que aprueban son menos de 10%. Hay otros que son un poco más flexibles, 40%. 40% es un buen número, porque en sí, y esto no es secreto, la mayoría de los casos no son aprobados. Estamos hablando del 60% de los casos, pero sí hay jueces que son un poco más flexibles que otros. Bueno, Jesús, la forma de comunicarse contigo, no sé si lo podemos poner en pantalla, yo recomiendo a Jesús realmente, bueno, ustedes lo ven ahí, no tengo ni que recomendarlo. Ahí tienen el número de teléfono para acceder a Jesús Reyes, 786-732-4805. Jesús atiende, me consta, todos los casos que le llegan, porque qué importante es eso, Jesús, que el abogado te atienda el teléfono, porque qué horrible es cuando tú tienes un problema y el abogado, aquí en Estados Unidos, qué difícil que un abogado te atienda el teléfono. Sí, es difícil, pero hay que estar consciente de la necesidad de las personas. De la urgencia. Claro, aunque sí tengo un equipo de paralegales y asistentes, yo siempre hablo con mis clientes antes de tomar cualquier caso. Yo quiero saber del caso que voy a tomar y quiero saber cómo los puedo ayudar. Así es, me consta. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Patricia. Gracias por haberme acompañado. Vamos a ir a un corte, pero primero vamos a hablar de este mundo de las criptomonedas que tiene a todo el mundo entusiasmado, pero hay que conocerlo bien. Yo te recomiendo que bajes en tu teléfono inteligente la aplicación de Mercury Cash, porque ahí vas a tener y te comunicas con ellos toda la información de cómo manejar este mundo virtual de las monedas. Con esta aplicación tú puedes manejar tus Dash y tus Ethereum, que son monedas virtuales, pero también tus dólares americanos. Comunícate con Mercury Cash, que ellos te van a asesorar en todo este mundo de las monedas virtuales. Bueno, y hoy tengo que darle las gracias a Calogero Tramonte, que me hizo la queratina el día de hoy. Se nota, pasé por allá, volví a vivir, porque hay que ver que yo volví a nacer el día de la queratina. Gracias, Calogero. La página web de Calogero es www.turred.com. A través de esa página haces tu cita para la queratina y también ahí tienes todos los productos que utiliza Calogero para mantener la cabellera hermosa. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate.